Bienvenidos a la meditación de este domingo cuarto de la Cuaresma, llamado Domingo de la Alegría. En latín se dice letare, que traduce como alegría, precisamente porque en este día la Iglesia Católica nos invita a alegrarnos porque ya está más cerca la Pascua, día en que Cristo venció el pecado y la muerte. Se llama Domingo de la Alegría porque así comienza la introducción de la misa. Alégrate, Jerusalén. Reuníos todos los que la amáis, regocijaos los que estuvisteis tristes, para que exultéis, mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos. Y en señal de dicha alegría, los sacerdotes en este día visten de rosa en lugar del tradicional morado de Cuaresma. Recordemos que solo hay dos momentos en el año litúrgico en que los sacerdotes visten de rosa. Se trata del domingo de Letare, cuarto domingo de Cuaresma, y el domingo de Gaudete, tercer domingo de Adviento. En este día, la Iglesia nos invita a tomar conciencia del amor entrañable del Padre que en su misericordia levanta al hombre de su pecado. Como escribió San Lucas, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Que examinemos cómo estamos viviendo las prácticas cuaresmales, cómo vamos en relación a la oración, la limosna y la abstinencia. Hoy contemplamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15, versículos 1-3, versículos 11-32. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestidla. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y santificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos y escribas acusan a Jesús de recibir a los pecadores y comer con ellos. Por eso, para responder a las acusaciones, Jesús relata 3 parábolas: la del hombre que encuentra una oveja perdida, la de la mujer que encuentra la dracma perdida y la llamada parábola del hijo pródigo. Y es así que hoy, en este domingo, se incluye este texto. Meditemos un poco acerca de las decisiones del hijo pródigo. En primer lugar, vemos que este hijo pidió sus bienes. Jesús inicia la parábola con la premisa de que un hombre tenía 2 hijos, y el menor le pide la parte de la herencia que le correspondía. El padre accedió a la petición y repartió a ambos hijos su herencia, aunque parece que solo al menor, a quien la herencia se le hace efectiva, es solo al menor. Lo segundo, este hijo se fue de casa. Sí, quería irse de la casa, no podía recibir la herencia en especies. El hijo menor necesitaba en efectivo, necesitaba el dinero, y el padre no se negó a dárselo. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que motiva al hijo menor a pedir su parte de la herencia e irse de su casa? En tercer lugar, una vez que pidió la herencia, el hijo menor dilapidó toda la herencia viviendo perdidamente. ¿Cuántos no hacen lo mismo, desperdiciando la vida en cosas que no son de provecho? Al vivir de esta manera, el dinero no alcanzó para vivir mucho tiempo. Por eso el siguiente paso es la conversión. Al verse en la miseria, el hijo menor reconoció que había errado y arrepentido decidió regresar a la casa de su padre. La desobediencia tiene un precio. Será necesario que las personas lleguemos a estos extremos para reconocer nuestras faltas en la expresión que dice: volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre. Es decir, tuvo una conducta de arrepentimiento. Ahora, analizando las reacciones del padre, del hijo pródigo. ¿Cómo era este padre? Ante la solicitud del hijo menor, este padre accede a dar la herencia, no pone objeciones, repartió los bienes. Según la tradición judía, el hijo menor tenía derecho a 1/3 de la herencia del padre, mientras que al mayor le correspondía 2/3, pero lo usual era que la herencia se recibiera cuando el padre moría, y no cuando el padre todavía estaba en vida. El hijo menor estaba ofendiendo al padre al pedir la parte de los bienes que le correspondía, pero no obstante el padre accede con amor a la petición de su hijo. Después vemos un padre que lo esperaba. A pesar de que el hijo desperdiciaba los bienes que había heredado de su padre y que luego decide regresar arrepentido, al padre no le importan las normas de conducta del Medio Oriente, sino que corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, mostrando así una alegría similar a la del pastor cuando recuperó a su oveja, o a la de la mujer cuando encontró la moneda, la dracma perdida. Dice la parábola que cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Podemos preguntarnos, ¿cuál habría sido la reacción de un padre sin misericordia? ¿Cuál sería tu conducta, tu proceder si te pasara algo similar?
conmoverías como este padre lo hizo. Y no solo lo estaba esperando, sino que lo reconoció de lejos, corrió hasta él, lo abrazó, lo besó, lo hizo vestir con la mejor ropa. Mandó que le pusiera un anillo en su dedo y calzado en sus pies y organizó una fiesta. El hijo había estado muerto, pero ahora había revivido. Todas estas acciones del Padre les hablan al Hijo y a la comunidad del perdón paterno. A continuación, ¿cómo fue las reacciones del hermano mayor? Este hermano, cuando ve que han organizado una fiesta, escucha de lejos el ruido, se pregunta cuál era el motivo de esa fiesta. Al regresar del campo y oír la música y las danzas, llama a uno de los criados para preguntar cuál era el motivo de la fiesta. Evidentemente se sorprende al enterarse de que se celebraba el regreso de su hermano. ¿Cómo fue su reacción? Por un lado, se enojó y no quiso entrar. Lejos de alegrarse por el regreso de su hermano menor, el hermano mayor se enoja y se queda fuera del banquete, deshonrando así la actitud ante su padre, esa actitud de deshonra ante su padre y frente a todos. El padre ya había repartido los bienes y podemos preguntarnos por qué reclama el hijo mayor. ¿Por la fiesta en sí, por el regreso de su hermano, por la herencia que peligraba para él? Lamentablemente tenemos que constatar que son muchos y las que con sus actitudes pecaminosas han deshonrado a Dios, que es su Padre, delante de la comunidad donde vive. De ahí que se quejó ante el Padre. Otra actitud. Tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El hijo mayor está lleno de reproches. Le reprocha los años que tiene de servicio. Y supuestamente nunca recibió nada. Se muestra como un hermano vacío de amor, lleno de resentimiento y de envidia, y se refiere a su hermano como este hijo tuyo, mostrando una actitud rebelde. Pero cabe preguntarnos, ¿era acaso justo que el padre recibiera con una fiesta al hijo menor y que el hermano mayor que había sido fiel a su padre nunca hubiera tenido su fiesta? ¿Qué reclamaba el hijo mayor? Es decir, ¿reclamaba una mayor atención de parte de su padre? En conclusión, la parábola nos ha mostrado todas las acciones que el padre realiza por el hijo menor, que después de perderlo todo y estar en la ruina regresa arrepentido a la casa de su padre. La compasión y la bondad del padre son evidentes en sus palabras. Este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido encontrado. El padre también ama al hijo mayor, pues sale a su encuentro y le explica que todo lo que tiene es de él. Todas mis cosas son tuyas, le dice. Pero el hijo mayor es incapaz de comprender el amor y la inmensa bondad del padre. Esta parábola refleja el amor del padre hacia sus hijos, a pesar de que estos han pecado contra él. El amor y la gracia del Padre hacen posible que se acceda a Él arrepintiéndose. El hijo pródigo presenta una actitud humilde y reconoce y acepta en su interior el amor del Padre, mientras que el hijo mayor se autojustifica presentando sus propios méritos y juzgando al mismo tiempo. Que aprendamos de la actitud de este Padre misericordioso, que no cambió. El Padre se mostró siempre compasivo, lleno de amor, de ternura y bondad para con sus dos hijos. Que leamos, queridos hermanos, en esta parábola una gran señal del amor misericordioso de Dios Padre, que nos tiene a todos. Que la pasión de Jesús esté siempre grabada en nuestros corazones y que los bendiga abundantemente. Amén.